Pensamiento del día martes 27 de agosto. Comprometerse por el bien común. La manifestación particular del Espíritu se le da a cada uno para el bien común. Esta palabra de vida hace referencia a las gracias y a los dones especiales que el Espíritu Santo había difundido entre los cristianos de Corinto. Se trataba de los dones de profecía, de enseñanza, de asistencia y otros que tenían como fin promover la vida de la comunidad. Quiere decirnos que todos estos dones, ya sean naturales o por gracia, vienen de Dios. Y Él nos lo ha dado para el servicio a los demás y para el bien de la comunidad. ¿Cómo vivir bien esta palabra de vida? Me parece que en ella se ponen de relieve dos indicaciones. La primera es una invitación a ponernos al servicio de la comunidad. Puede que para alguien se trate de aprovechar mejor ciertas cualidades o talentos que quizá estaban en él inoperantes. Para otros puede querer decir dar un horizonte más amplio al propio trabajo. Poner mayor atención a las exigencias del prójimo, de modo que resulte un verdadero servicio hecho a los hermanos. La segunda indicación es la de ponernos en guardia contra el individualismo. Esta palabra de vida nos dice que el bien de la comunidad dependerá ante todo de saber trabajar junto a nuestros hermanos y hermanas con espíritu de amor mutuo y de unidad. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de junio de 1987. Palabra de vida, agosto de 2024. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.